geólogo planetario, codirector del Grupo de Ciencias Planetarias y Astrobiología, un hombre de la casa, Mauricio, amigo de la casa. David, bienvenido, ¿cómo está? Muy bien, muchísimas gracias, muy amables por la invitación. Y sí, vamos a hablar del Premio Nobel, que tiene pues unas repercusiones bastante importantes en el mundo de la investigación, tanto en cosmología como en ciencias planetarias, pero yo vengo a hablar más que todo de la parte de astrobiología y ciencias planetarias, que es lo que este boom grandísimo de descubrimientos de planetas orbitando alrededor de otras estrellas. Pues mire, David, yo no sé, Mauricio, que es un hombre tan ilustrado, pero yo sí quedé loca, porque a uno le dicen que el premio fue otorgado, por un lado, por descubrimientos sobre cosmología física, y por otro lado, por el descubrimiento de un exoplaneta, y uno queda loco. Entonces empecemos por entender rápidamente qué es la cosmología física, por ejemplo. Bueno, básicamente, yo no soy experto en el tema de cosmología, pero tengo varios colegas cosmólogos que me explican y que tienen un don de explicar bastante fácil todos estos temas tan complejos. No, de la cosmología se dedica básicamente al estudio del universo a gran escala. El premio que le otorgan a este canadiense es precisamente sobre, que es profesor de Princeton, James Peebles, sobre la evolución del universo y cómo ha ido, digamos, avanzando y evolucionando las grandes estructuras después del Big Bang. Básicamente es ese como el descubrimiento es sobre la mecánica del funcionamiento del universo a gran escala, galaxias, estructuras de cúmulos de galaxias, etcétera, después del Big Bang. Ese es, digamos, como el trabajo que él realiza. Y el otro trabajo que está, como ustedes bien lo explicaban, el premio Nobel lo dieron en dos, ¿cierto? James Peebles de la Universidad de Princeton, y está Michael Mayer y Didier Queloz de Suiza, quienes desarrollaron una técnica para encontrar exoplanetas orbitando a otras estrellas. Básicamente fue un trabajo que se publicó en el 95, en el cual encuentran alrededor de la estrella 51b Pegaso, una estrella que está a 50 años luz de distancia, un exoplaneta, es decir, un planeta orbitando alrededor de otra estrella. Ya se habían hecho trabajos previos al respecto, habían publicaciones del año 92, inclusive desde la década del 70 se tenía como una idea de posibles planetas orbitando alrededor de otras estrellas, pero el trabajo del 95 de estos dos científicos suizos fue, digamos, como el más concluyente y el que mejor pruebas aportó al respecto. Entonces, digamos, ese es como el descubrimiento grande, porque ahora pasamos de tener uno en el 95 a tener ya más de 3.500 exoplanetas descubiertos. David, uno está acostumbrado a, o esa es la percepción que tenemos los legos en la materia, a que los premios Nobel se dan para descubrimientos, hallazgos, ingenios de vanguardia que están en la frontera. Y usted nos dice que están premiando un descubrimiento del año 94, 25 años después. ¿Qué pasó aquí? No, pues eso, digamos, no es anómalo. Si ustedes ven, ahorita salió hace poco ya los ganadores del Premio Nobel de Química y fue otorgado a los que inventaron las baterías de litio. Y las baterías de litio las usamos en los celulares, en los computadores. Hace rato, sí. Claro, entonces, digamos, es para desarrollos prácticos, ¿cierto? Desarrollos prácticos que tienen una aplicabilidad en el mundo industrial, en el mundo tecnológico, etcétera. Pero básicamente no tiene que ser necesariamente del momento. ¿Por qué? Porque lo que se está desarrollando actualmente, ¿cierto?, tiene que ser evaluado y puesto a prueba de tal manera que ya no haya dudas que efectivamente ese es un gran descubrimiento, sino, pues, veamos, por ejemplo, el premio Nobel que recibe Albert Einstein en 1921 por el efecto fotoeléctrico. Él no lo descubre en el 21, lo propone inclusive unos años antes, pero ya después debe ser comprobado y demostrado, y ya definitivamente se le dan esos premios en física, química, etcétera. David, estas investigaciones por las que estos científicos se llevan estos premios Nobel son investigaciones de muchos años, asumo, y que también deben costar mucho dinero, ¿o no? ¿A qué va mi pregunta? ¿A que difícilmente en Colombia vamos a tener un premio Nobel en esta materia? Mira, Paula, tú has dado en el clavo y eso es una cuestión crítica, y por eso es que siempre se han desarrollado políticas en torno a ciencia y tecnología. Básicamente, mira, lo comentaba el doctor Enrique Forero, quien es presidente de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, en una de las frases que yo creo que nos marcó a muchos de los que estamos presentes allí, y es que los países no hacen ciencia porque sean ricos, sino que se hacen ricos es porque tienen un desarrollo en ciencia y tecnología bastante fuerte. Y hay que apuntarle a las ciencias básicas, hay que apuntarle al desarrollo fundamental de las ciencias en todas las áreas, en física, en geología, en biología, en química. ¿Por qué? Porque puede que en un momento determinado, en el instante que se desarrollen estos descubrimientos tan interesantes, no se le dé una aplicación. Pero afortunadamente hay muchas personas con un gran intelecto, con una creatividad impresionante, y de alguna manera esos descubrimientos de ciencia básica tendrán su aplicación en alguna cuestión. Puede que en el momento uno ni siquiera cuando trabaja en ciencia básica
logre percibir o logre tener un panorama completo de lo que pueda llegar a impactar, pero alguien más utilizará esa información. Por eso es importantísimo. Ahora, como bien lo menciona Paula, sí, son países, Canadá, países europeos, Estados Unidos, y claro, son personas o son países, políticas que le dedican gran parte de su presupuesto al desarrollo de ciencia y tecnología, y esperemos que en Sudamérica, en Latinoamérica y en otros países en vía de desarrollo se le apueste a la ciencia, que digamos sí tiene unos grandes beneficios, unos grandes retornos a mediano y largo plazo, pero hay que empezar por algo. David, una pregunta final que yo creo que engloba buena parte de lo que es la reflexión de la sociedad sobre esta clase de hallazgos y de premios para la física, para los científicos, para los que hacen experimentos. Uno de los ganadores de la mitad de este premio Nobel de Física, usted lo mencionaba, Michael Mayor, o quizás sea Michel Mayor porque es suizo, decía al ganar el premio: no hay lugar para Dios en el universo. ¿Usted qué opina de esa aseveración? Usted que es un positivista científico del método experimental y que vibra con todos estos hallazgos. No hay lugar para Dios en el universo. Aquí una cuestión es que desde el punto de vista científico, físico, demostrativo, o sea, no hay evidencias de que exista un Dios, pero yo creo que eso también va muy, digamos, muy enfocado a la parte espiritual, que no debería reñir con la parte intelectual. Es decir, uno le pregunta, por ejemplo, al director del Observatorio Astronómico del Vaticano, y él es religioso, ¿cierto? Y cada vez que le hacen esta pregunta, él se siente, digamos, como bastante molesto, porque es que él menciona que la fe no tiene nada que ver con el conocimiento. Entonces, digamos, si bien hay un espacio para poder tener, digamos, desarrollos tecnológicos o un espacio en la sociedad para invertir en ciencia y toda esta cuestión, yo creería que esto no riñe con las creencias religiosas. Ahora, si me preguntan a mí personalmente, yo sí considero que efectivamente la ciencia debe estar desligada de las creencias. ¿Por qué? Porque sencillamente aquí nos atañemos a las evidencias, y muchas veces cuando nos sesgamos de pronto por algún tipo de creencia particular, ese tipo de evidencias no serían sólidamente confirmadas o no estarían planteadas de manera bien estructurada. Así que, digamos, son dos cosas distintas que yo honestamente, sinceramente, considero que no deberían reñir. Lo que sí es complicado es cuando la religión se me empieza a meter en la parte de la ciencia, o cuando desde la ciencia trato de darle una explicación a una creencia particular. Digamos que son cosas que a la final hacen parte del espíritu humano, y mientras no riñan una con la otra y no se interfieran una en el campo de la otra, yo creo que no hay ningún inconveniente. Pero, digamos, bastante respetable, y sí, comparto plenamente. O sea, para la ciencia no hay espacio de un Dios, lo cual no quiere decir que efectivamente, desde el punto de vista de cada creencia de cada persona, pues tenga sus propias, visiones del universo de una manera diferente. Sensible ese, señor. David Tovar, geólogo planetario, muchísimas gracias como siempre por venir a dedicarnos unos minutos aquí para los televidentes de Red Más de Conexión. En este caso, muy bonita su corbata, muy buenos días. Vale, muchísimas gracias. Y siempre apenas con el tema del día, ¿no? Para hablar del Premio Nobel de Física. Vale, muchas gracias. Gracias.